Dios me los bendiga a todos mis contactos, mis amigos, mis seguidores. A partir de hoy, con la ayuda del Señor, voy a tener algunas reflexiones sobre la bendita palabra del Señor, la cual estoy completamente seguro que va a ser una bendición para cada uno de ustedes si la toman con amor y con seriedad. Hoy voy a hablar sobre Josué en el capítulo 7, precisamente del mismo Josué, y voy a leer desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y la reconocieron a Jaí. Versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatigaremos al pueblo yendo allí, porque son pocos. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero meditar sobre este capítulo 7 del libro de Josué. Aquí podemos observar que Israel era el pueblo del Señor y era un ejército en el cual en este momento estaba conquistando ciudades. ¿Por qué razón? Sencillamente porque ellos estaban bajo la bendición de Dios, y esa era la razón por la cual ellos tenían tantas victorias y tantas batallas positivas. Ya les quedaba la ciudad de Jaí. Dice el libro de Josué que eran pocas personas las que habían allí, y por lo tanto no debían enviar muchos soldados. Y dice la escritura que enviaron 3,000 soldados. Esto quiere decir pocos, porque realmente estaba la bendición de Dios y estaba el respaldo de Dios. Esto lo sabemos nosotros los cristianos de antemano, que cuando estamos delante de Dios viviendo una vida correcta, vamos a estar continuamente bajo su bendición, y no va a haber lo contrario en ninguna manera. Dice la escritura que cuando ellos fueron a conquistar a la ciudad de Jaí, lamentablemente no pudieron hacerlo. Se volvieron, y dice la escritura que como unos 36 hombres perdieron la vida. Cuando llegan ante la presencia de Josué, con esa razón tan impresionante de que habían perdido la batalla a un pueblo que era tan pequeño, es lógico que Josué, como era un líder espiritual, se va a preocupar. Y es que yo tengo entendido que toda persona que está bajo autoridad de alguna congregación, de algún movimiento, pues lógicamente tiene gran responsabilidad con Dios, y cuando las cosas comienzan a salir mal, inmediatamente pues sucede lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dice la escritura en el versículo 6 del capítulo 7 de Josué, dice de la siguiente manera: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él, los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí me está mostrando el Señor que Josué, junto con sus ancianos, con sus líderes, se postraron delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque estaban perdiendo esa batalla y estaban pasando momentos difíciles. Es que nosotros sabemos de antemano que cuando pasan situaciones difíciles y problemas y situaciones críticas de tal manera,
La única razón es ir ante la presencia de Dios y humillarnos con todo nuestro corazón, sabiendo de antemano que Dios siempre va a estar dispuesto a ¿qué? A responder. Este Josué se postró hasta la tarde, no fue 10, 1 hora, 2 o 3 horas, sino todo el día hasta la tarde, hasta que Dios le contestara cuál era la situación, por qué razón estaban perdiendo las batallas, por qué razón la bendición que ellos tenían se había cortado de un momento impresionante. Bien, Josué en el versículo 7, mire, yo quiero mostrarles esta preciosa oración. Y Josué dijo: ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y para que nos destruyan? Mire, yo le quiero pedir a usted que coloque el sentido como este hombre Josué ora. Está diciéndole al Señor que cómo es posible que los haga pasar para que los acaben, para que los destruyan. No era así en ninguna manera. Dios siempre con su pueblo, Dios siempre con sus hijos, tiene planes de bendición y planes de prosperidad en toda área. Aquí vemos a un Josué desesperado, aquí veo a un Josué preocupado, un Josué que debía saber la situación. Y dice en el versículo 7, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Aquí vemos cómo es un poco irreverente Josué. ¿Para qué nos trajo? Mejor nos hubiéramos quedado allá. O sea, Dios, usted se equivocó. Dios, usted no hizo lo correcto, es lo que me está dando a entender. Porque muchas veces cuando vienen situaciones difíciles y situaciones duras, lo primero que hacemos nosotros es que echarle la culpa a Dios. Es que Dios no nos quiere, Dios no nos ama, Dios no nos escucha. Estamos equivocados. Dios siempre estará dispuesto a escuchar nuestro ruego. Siempre Dios estará dispuesto a escuchar nuestra vida. Bien, ahora se lamenta Josué. ¿Por qué? Era un hombre humano, como somos nosotros humanos. Y por naturaleza nos lamentamos de las situaciones. Y aquí en el versículo 8 dice: ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de los enemigos? Ay Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Cómo te van a tildar? Y que yo no tengo cómo decir, yo no tengo cómo hablar, yo no tengo qué expresar. No interesa. Cuando no tenemos que decir, cuando no tenemos que expresar, siempre en nuestro corazón habrá una palabra de esperanza y una palabra de aliento. Sigo con el versículo 8. Dice el versículo 8, ay Señor, ¿qué diré ya de Israel? Ha vuelto la espalda delante de los enemigos. Y versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ay, qué lamentaba. Ese es un lamento de Josué hacia Dios. Impresionante. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender que para Dios todas las cosas le son posibles y que Dios siempre va a tener una solución para nuestra dificultad. Dios siempre va a tener una solución para nuestra incomodidad. A veces es menester que Dios nos incomode. ¿Por qué? Sencillamente porque en el momento en que Dios nos está incomodando, ahí Dios está enseñándonos
cosas que para nosotros ignoramos, porque Dios es supremamente sabio. Y aquí Dios estaba mostrándole a Josué la situación. Todavía no se la había mostrado. En el versículo 10 le contesta el Señor a Josué. Ay, a mí me impresiona y me llena de mucha alegría este versículo 10, que quiero compartirlo precisamente con ustedes. Dice, y Israel, le dice al Señor, Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, hasta han hurtado. Aquí Dios le muestra a Josué el problema que tenía. ¿Por qué razón no podían conquistar a Jair? Sencillamente porque habían quebrantado el mandamiento y habían hecho lo que Dios les había prohibido, y había un pecado que lo habían cometido un señor, un pecado oculto, que solamente lo sabía Acán y él, pero que sinceramente se le olvidó que había un Dios todopoderoso que lo sabe y lo conoce todo. Yo quiero decirles a ustedes con todo mi corazón que Dios conoce hasta la más mínima intención que nosotros tenemos en lo profundo de nuestro ser. Y conociendo Dios esa más mínima intención, me da a entender que usted ni yo jamás podemos engañar a nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas. A Acán se le había olvidado esto precisamente, que Dios estaba ahí observando lo que él estaba haciendo, tomando del anatema que estaba fallándole al Señor de una manera y de otra. En el versículo 12 dice, por eso los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyéis el anatema del medio de vosotros. Dios es muy claro y le dice a Josué, hay pecado, hay anatema, y esa es la razón por la cual yo no puedo obrar. Esa es la razón por la cual yo corto mis bendiciones a ustedes. Mire, con todo mi corazón y con toda mi alma, sabemos que Dios es santo, limpio y puro, y que si nosotros estamos presentes delante de Dios en santidad, en limpieza, viviendo una conducta que le agrada al Señor, tengamos la absoluta seguridad que siempre va a estar con nosotros la bendición y la protección de Dios y la victoria que cada uno de nosotros necesitamos. Pero en el momento en que cometamos un pecado oculto, un pecado que nadie se da cuenta sino solamente la persona y él, entonces aquí nos muestra el Señor a través de su santa y su bendita palabra que se acaba la bendición, se corta la bendición. Yo quiero compartir precisamente con ustedes esto. El pecado destruye, el pecado es muerte, dice la Escritura, y todo lo que nosotros hacemos delante de Dios, Dios lo conoce. Por eso un día cada uno de nosotros nos presentaremos a Dios y le mostraremos los secretos de nuestro corazón. Aún Él va a ver la más mínima intención que el mundo entero tiene y que todo el mundo dará cuenta ante un Dios vivo. El versículo 13 le dice el Señor a Josué. Mira, yo quiero que pongamos atención a este pasaje y yo voy a dejar hasta aquí. El próximo segmento, con la ayuda del Señor, vamos a seguir adelante para la gloria de su nombre. Versículo 13. Le dice el Señor a Josué,
levanta, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Estas fueron la respuesta del Señor a Josué. Santifica el pueblo para mañana. Como bien sabemos, la palabra santificar significa poner aparte. Y cuando nosotros llegamos a un Dios vivo como hemos llegado, hemos hecho un compromiso tan real y tan conciso, y es entrar en santidad. Porque la palabra de Dios dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros hemos sido santificados, apartados solamente para Dios, para que le sirvamos a Dios. En este caso, Dios le dice, santifica al pueblo, porque hay anatema. Hay un pecado oculto en medio del pueblo. Hay un hecho malévolo. Entonces, santifica el pueblo para mañana, o de lo contrario, mi bendición no van a poderla obtener. Esto lo dice la palabra, esto es muy claro, es muy conciso, que Dios pide que nosotros vivamos en limpieza y en pureza de corazón. ¿Qué hay en lo profundo de su corazón? Nosotros podemos ocultar lo malo que hacemos, la iniquidad, el pecado. Podemos demostrarle a la gente que somos muy santos. Podemos demostrarle a la gente que en nosotros no hay absolutamente nada. Pero eso se queda solamente así, demostrando. Pero yo les quiero decir con todo mi corazón, delante de este Dios vivo, que Él sí conoce su corazón y Él sabe lo que hay ahí. Y sea un año, sea 2 años, sean 10 años, sean 20 años, tengamos la absoluta seguridad que el Espíritu Santo sacará a la luz lo oculto que hay en nuestro corazón, las cosas malas que habíamos cometido, eso que no lo hemos confesado. Porque si hay algún pecado en nuestro corazón, alguna falta, debemos confesársela al Señor. Debemos pedirle misericordia, debemos tenerle compasión, y la palabra del Señor nos dice que es amplio en perdonar. Mire, este pecado afectó al ejército de Israel. Este pecado oculto va a afectar también al pueblo del Señor. En estos tiempos nosotros estamos en una iglesia que tiene que ser una iglesia triunfante, una iglesia que conquiste a muchas almas para el reino de Dios, una iglesia de Cristo que está bajo la bendición y bajo el poder, una iglesia que tiene que prosperar, una iglesia que tiene que verse milagros, señales, prodigios, y ver cómo el Espíritu Santo cambia y transforma. O sea, nosotros tenemos que ser una iglesia de bendición y estamos bajo la bendición de Dios. Pero ¿qué ocurre si hay un pecado oculto en la iglesia? Hasta ahí llegó. Ya no hay prosperidad. Ya no hay sino una especie de religiosidad. Ya no hay amor. Ya no hay deseo de buscar la presencia del Señor. Ya se acaba el deseo de orar. Se acaba el deseo de ayunar. Se acaba el deseo de servirle al Señor por causa del pecado oculto que hay. Por esto, en el nombre del Señor, dejamos hasta aquí y les pido que en esta oración que voy a hacer para concluir esta reflexión de la bendita palabra, usted pueda decirle con libertad: Señor, perdóneme este pecado, y tenga la absoluta seguridad
que el Espíritu Santo le va a perdonar y usted va a ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Oremos al Señor. Padre celestial, te doy muchas gracias por esta palabra. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones todo pecado oculto que hay en nuestra vida. Señor, tú nos has llamado para ser bendecidos y prosperados. Tú nos has llamado, Señor Jesucristo, para ver la gloria y el poder tuyo. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón y te rogamos que a partir de este momento nuestra vida comience una vida nueva para la gloria del Señor. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo segmento. Hasta la próxima.